Hoy vamos a adentrarnos en una técnica de neuromodulación no invasiva con un potencial fascinante, la estimulación transcraneal con ruido aleatorio, o TRNS. A lo largo de este análisis, vamos a examinar con rigor científico sus mecanismos de acción, los parámetros que son absolutamente críticos para su eficacia y, por supuesto, las aplicaciones que ya están marcando el futuro de este campo. Para ordenar la discusión, nuestra ruta será la siguiente. Comenzaremos con los fundamentos de la señal de TRNS para entender bien su naturaleza. De ahí pasaremos a analizar su principal hipótesis mecanicista, la resonancia estocástica, y cómo esto puede llevar a cambios neuroplásticos duraderos. Finalmente nos meteremos de lleno en los aspectos prácticos, la dosimetría y las metodologías avanzadas, que son cruciales para una aplicación rigurosa. Bien, para empezar es fundamental definir con mucha precisión qué tipo de corriente eléctrica caracteriza a la TRNS. A ver, a diferencia de la TDCS, que es una corriente directa y constante, o la TACS, que es sinusoidal y predecible, la TRNS aplica una corriente alterna, pero con una particularidad clave. Su amplitud varía de forma totalmente aleatoria, usualmente siguiendo una distribución normal o gaussiana. Esta propiedad, la aleatoriedad de la señal, es la base de todo su mecanismo de acción. Entonces, para que quede claro, estamos hablando de una corriente alterna con una amplitud que fluctúa aleatoriamente dentro de un espectro de frecuencia que nosotros definimos. Lo fundamental aquí es entender que esta aleatoriedad no es un efecto secundario indeseado, es de hecho la variable terapéutica central que buscamos aplicar. Y bueno, esta naturaleza aleatoria de la señal nos lleva de la mano a la hipótesis central que explica cómo funciona la TRNS, el principio de resonancia estocástica. A primera vista parece una completa contradicción, ¿verdad? ¿Cómo es posible que añadir ruido a un sistema puede en realidad mejorar su funcionamiento? Pues bien, en sistemas no lineales, como lo es una red neuronal, un nivel óptimo de ruido puede potenciar la capacidad para procesar señales débiles. Pensemos en cómo funciona esto a nivel neuronal. Imaginen una señal endógena, una comunicación entre neuronas, que es demasiado débil para alcanzar el umbral de disparo. Es una señal subumbral. Ahora, si añadimos un nivel de ruido externo que sea óptimo, y hago énfasis en óptimo, no excesivo, la suma de esa señal débil más el ruido puede, estocásticamente, cruzar ese umbral. Así, el sistema neuronal logra escuchar una señal que de otra forma se perdería. Y precisamente aquí es donde encaja la TRNS. La hipótesis es que la estimulación actúa como esa fuente de ruido óptimo aplicada desde fuera, de forma exógena, para mejorar la relación señal-ruido del propio procesamiento cerebral. Pero los efectos no se limitan solo al momento de la estimulación. Más allá de este mecanismo de resonancia estocástica, la TRNS también parece ser capaz de inducir cambios duraderos en la excitabilidad sináptica, lo que conocemos como neuroplasticidad. La evidencia es bastante sólida, sobre todo con la TRNS de alta frecuencia, o HF-TRNS. Se ha demostrado que puede inducir efectos que perduran tras apagar el estimulador, por ejemplo, aumentando la excitabilidad de la corteza motora, algo que se mide objetivamente con el incremento de los potenciales evocados motores. Las pistas farmacológicas sugieren que estos cambios plásticos podrían estar mediados por la modulación de canales de sodio y la inhibición de circuitos GABAérgicos, mecanismos que nos recuerdan mucho a la potenciación a largo plazo. Ahora bien, para poder inducir estos efectos de manera fiable, consistente y sobre todo replicable, entramos en un terreno fundamental, la dosimetría. La definición precisa de los parámetros de estimulación es sin duda uno de los mayores desafíos metodológicos en este campo. Por ejemplo, la duración. Parece un detalle menor, pero es crítico. Hay estudios que indican que se necesitan como mínimo 5 minutos de HF-TRNS en la corteza motora para generar estos efectos neuroplásticos. Lo notable es que aplicaciones más cortas, incluso de 4 minutos, no parecen producir efectos significativos. Esto nos habla de una relación dosis-respuesta muy ajustada. Y aquí viene otro punto metodológico, que es una fuente constante de confusión en la literatura científica: el reporte de la intensidad. Con frecuencia, los estudios mencionan una intensidad de, digamos, 1 miliamperio, pero no especifican si se refieren a la amplitud de pico a línea base, es decir, de 0 al máximo, o a la amplitud pico a pico, del mínimo negativo al máximo positivo. Este último valor sería el doble. Esta ambigüedad, que parece menor, es una limitación enorme que dificulta enormemente la replicación y comparación de resultados entre estudios.
Y por si fuera poco, tenemos que añadir la variabilidad individual. Los modelos computacionales son clarísimos al respecto. Factores como el grosor del cráneo o la conductividad de los tejidos de cada persona alteran de forma significativa cómo se distribuye el campo eléctrico en el cerebro. Esto implica que ese ruido óptimo del que hablábamos no es un valor universal, debe ser individualizado. Frente a estos desafíos en la dosimetría y la individualización, la investigación, por supuesto, no se ha quedado quieta y ha impulsado el desarrollo de metodologías y aplicaciones mucho más sofisticadas. Un problema clásico de la estimulación transcraneal con electrodos grandes y convencionales ha sido siempre su baja focalidad. La corriente tiende a dispersarse, estimulando áreas del cerebro que no son nuestro objetivo. La respuesta a este problema son los montajes de alta definición, o HDTs. Al utilizar electrodos más pequeños y configuraciones específicas como el conocido montaje en anillo 4x1, es posible confinar mucho mejor el campo eléctrico, mejorando drásticamente la precisión espacial de la estimulación. Además del dónde estimulamos, es crucial el qué estimulamos, o sea, la banda de frecuencia del ruido. Y aquí los efectos pueden ser literalmente opuestos. La TRNS de alta frecuencia, HFT-RNS, típicamente por encima de los 100 Hz, ha mostrado facilitar el aprendizaje. Por el contrario, la de baja frecuencia, LFT-RNS, por debajo de 100 Hz, puede llegar a dificultar el rendimiento motor. Esto demuestra que no todo el ruido es igual. Con todos estos principios en mente, el abanico de aplicaciones clínicas que se está investigando es bastante amplio y prometedor. Va desde la mejora del aprendizaje perceptual en condiciones como la ambliopía, hasta su uso como una terapia coadyuvante en la rehabilitación motora de pacientes que han sufrido un ictus isquémico. Así que, ¿hacia dónde nos dirigimos? La conclusión parece clara. El futuro de la TRNS no está en los protocolos genéricos, sino en la neuromodulación de precisión. La evidencia acumulada apunta de forma inequívoca a que el verdadero potencial de esta técnica reside en nuestra capacidad para desarrollar métodos que nos permitan personalizar la señal de ruido, optimizándola no solo para la neuroanatomía de cada persona, sino también para las demandas computacionales de la tarea específica que buscamos mejorar. Ese es el gran desafío.